Aquí, este fiel servidor, mensajero del conocimiento, presente, siempre estando aquí, al lado de ustedes, para resolver los problemas que tengan, no de la vida, porque no soy ningún psicólogo, ningún asistente social, simplemente un transmisor del conocimiento matemático, físico, químico, las ciencias exactas y naturales que nos rodean día a día. Y no faltaba más insistir en probabilidades estadísticas con variables aleatorias. En este caso, la anterior era continuas. Y ahora vamos a hacer un problema de probabilidades y variables aleatorias que, si bien por el problema que me están presentando, que ya me lo habían dado el otro día para hacer, creo que tiene algo de discretas. Pero bueno. Casos, probabilidades y estadísticas. 122. El número no lo cambié, así que este es 122. El que le sigue. Vamos a hacer un ejercicio de probabilidades y estadísticas. Y que creo que tiene dentro de sus ítems algo de probabilidades aleatorias discreta. No sé si creo que puede llegar a tener algo de binomial. Ahora lo voy a compartir en pantalla. Mientras me tomo un respiro, exhalo, me distiendo. Y la paz espiritual sea con nosotros e intelectual también para procesar lo que voy a presentar en pantalla. Vamos hacia la pregunta del millón. Esto. Bueno, aparentemente quisieron resolverlo acá abajo. No sé, realmente no sé lo que está hecho ahí o no. Pero bueno, vamos a dejarlo así para que no se vea nada resuelto ahí abajo, porque no sé si está bien también. Pero bueno, todo lo que está acá arriba no importa, es lo que está abajo como problema número 2. Problema número 2. No tienen nada que hacer, se ponen a hacer este problema. Interrumpen el video, lo copian en un papel y tratan de procesarlo. Es lo mejor que pueden hacer antes de mirar todo el video, porque bueno, si no sale o no lo entienden o no lo pueden procesar o no llegan a nada, o por ahí lo hicieron y quieren cotejar sus resultados con el mío, lo pueden hacer mirando el video. Lo bueno sería que lo hagan ustedes. Pero bueno, acá abajo leemos. Haciendo un relevamiento al cerrar el segundo cuatrimestre en los cursos de la universidad, se registró que el 20% de los alumnos dejan la materia para rendir en febrero, que el 70% elige la segunda fecha de diciembre y el resto la primera fecha de diciembre. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir 6 alumnos, 2 rindan en la fecha de diciembre? Después leemos el punto B, pues si no es una lata esto y no vamos a entender absolutamente nada. La idea es releer por lo menos toda la consigna y después concentrarse fielmente en la pregunta, porque ahí empieza nuestro razonamiento. Lo demás son datos que vamos a usar dentro de nuestro razonamiento, pero la idea sería concentrarnos en poder descular esta pregunta, o sea, tratar de procesarla en el sentido de saber que lo que hay que hacer y a partir de la fórmula que generemos, dependiendo de lo que sea, y ahí después vamos usando los datos que están acá en la consigna. Igualmente, lo dejo en pantalla, lo leen, lo meditan y yo mientras tanto lo que voy a hacer, no copiarlo todo en el pizarrón, como siempre hago, sintetizarlo, esquematizarlo en el pizarrón como para poder procesar después la pregunta del problema, que la pregunta A, ¿no? Dice, haciendo un relevamiento de cerrar el segundo cuatrimestre, bla, 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 en los cursos de la universidad, se registró el 20% de los alumnos dejan la materia para rendir en febrero. Vamos a anotar eso. 20% deja la materia para febrero.
rendir en febrero. Así en palabras, ¿no? El lenguaje humano. O sea que se supone que el 80% va a rendir en diciembre. Porque el 20% va a rendir en febrero. ¿El resto qué es? El 80%. Bueno, va a querer rendir en diciembre. Lógico. La diferencia, 100 menos 20 es 80. 80% rinden en diciembre. Siguiendo con el proceso, digamos, siguiendo con el enunciado, perdón. ¿Qué proceso? No sé. Eh, el CT dice, de nuevo, ¿no? Se registró el 20% de los alumnos dejan la materia para rendir en febrero, que el 70% elige la segunda fecha de diciembre y el resto la primera fecha de diciembre. O sea que de esos 80, o sea, de ese 80% que rinden en diciembre, tenemos que tener en cuenta que el 70% decide rendir en la segunda fecha y el resto, que sería el 30%, decide rendir en la primera fecha de diciembre. Entonces ya sabemos muy bien que de este 80% hay un 70% que rinde en la primera fecha de diciembre. Ahora les voy a mostrar en pantalla, digamos el pizarrón, pero ahora estoy anotando los datos. Y el 30%, como lo dice ahí, es el resto, que es el 30%, rinde la segunda fecha de diciembre. ¿Cuál es la probabilidad que al elegir 6 alumnos, 2 rindan en la segunda fecha de diciembre? Bueno, esa pregunta hay que anotarla toda enterita. Es lo que hay que resolver, ¿no? Si no, ¿de qué se trata todo esto? Un problema sin pregunta no es problema. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir 6 alumnos, cuál es la probabilidad? Dos rindan en la segunda fecha de diciembre. Bueno, y después resolvemos la parte B. Por ahora no la vamos a necesitar. Voy a dejar de compartir pantalla. Silencio. Silencio en la noche que ahora... Silencio en la noche ya todo está en calma. Como dice el tango, ¿no? El músculo duerme, la ambición descansa. Pero nosotros no vamos a descansar ahora. Vamos a tomarnos el atributo de resolver el problema. Más allá de lo que diga el tango. Qué vino mi pensamiento, no sé. 20% dejan la materia para rendir en febrero. El 80% se supone que rinde en diciembre, que es la diferencia, 100 menos 20 es 80. De ese 80%, 70 rinden en la primera fecha y 30 rinden en la segunda fecha. Es lo que dice el enunciado, no lo voy a poner de nuevo, si quieren lo pongo de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir 6 alumnos, 2 rindan en la segunda fecha de diciembre?
Bueno, yo tengo que concentrarme en la pregunta, con los datos que hago. Leo los datos, lo leo, lo leo, lo leo. ¿Para qué me sirven esos datos? No, tengo que concentrarme en la pregunta. Todo el proceso, todo el razonamiento comienza en la pregunta de la consigna. ¿Cuál es la probabilidad de elegir? De que al elegir 6 alumnos, 2 rindan en la segunda fecha. O sea, vamos a decir, n es 6. K es 2. Entonces, ya dice, bueno, pero estás hablando de alguna variable aleatoria. Sí, sí, obvio. Se supone que estoy hablando de una variable aleatoria. Creo que ya cayeron, ¿no? En eso. Tomo una muestra de 6 alumnos. Me pide la probabilidad de que 2 rindan en diciembre. La probabilidad de que rinda en diciembre un alumno. ¿Cuál es? El que rinda la segunda fecha de diciembre. La probabilidad de que un alumno rinda en la segunda fecha de diciembre. ¿Cuál es? Un alumno. P. Probabilidad de que un alumno rinda en la segunda fecha de diciembre. Esa P es la probabilidad de éxito. Y se supone que los alumnos son seres independientes uno del otro. O sea, los 6 alumnos pueden rendir en diciembre o no, en la primera y la segunda fecha o de diciembre, o pueden rendir en febrero. O sea, yo tengo que calcular la probabilidad de que al elegir un alumno al azar rinda en la segunda fecha de diciembre. Pero ya lo estoy diciendo, la extracción de alumnos, la elección de alumnos o los alumnos entre sí rinden examen en forma indistinta, son seres independientes. O sea, que rinda uno no implica que rinda el otro. Puede rendir uno en diciembre y el otro puede rendir en febrero. O uno puede rendir en la segunda fecha y otro rinde en la primera. O sea, aleatoriamente son ocurrencias independientes una de la otra. Son sucesos aleatoriamente independientes. El hecho de que rinda un alumno un examen en una determinada o cual fecha. ¿Me explico? Sí. Ya. Entonces, de que los alumnos rinden en fechas independientemente una de la otra, o sea, el hecho que rinden en una fecha a un alumno no significa que el otro rinda en otra fecha, o sea, no se condicionan el hecho de que un alumno rinda en una determinada fecha y otro rinda en otra. Los sucesos de rendir exámenes de cada uno de los alumnos es aleatoriamente independiente porque son seres totalmente distintos, son seres independientes, lógico. Entonces son sucesos independientes, son ocurrencias aleatoriamente independientes. Hay una probabilidad de éxito, que es esa P que anoté, probabilidad de que un alumno rinda en la segunda fecha, que hay que calcularlo, claro. La muestra 6, me piden que K sea igual a 2, o sea que encuentre de esos 6, 2 exactamente que rindan en la segunda fecha de diciembre. Estamos hablando de una variable aleatoria binomial. No hay otro. Entonces una binomial. Con todos esos requisitos. Los alumnos son, obviamente, seres independientes, o sea, rinden, ¿no? En forma indistinta, en forma independiente uno del otro. O sea, la probabilidad de que un alumno rinda en la segunda fecha de diciembre es una probabilidad de éxito en este caso, que es lo que nosotros queremos, porque el problema dice que de esos 6 encuentre 2 que rindan en la fecha de diciembre, y esa probabilidad no se altera, no cambia, sigue siendo exactamente la misma para todos los alumnos, ¿no? Que actúan en forma independiente uno del otro. Esa probabilidad sigue manteniéndose constante. La cantidad que tomo 6 y la que preciso que haya exactamente 2 que rindan en diciembre. Se trata de una variable de teoría binomial con todos esos requisitos que estoy mencionando. Entonces, tengo que calcular la probabilidad de que K valga 2, va a ser el combinatorio 6, 2,
P al cuadrado por 1 menos P a la 6 menos 2. Es 4. Pero el tema es saber quién es esta probabilidad. O sea, ¿cómo la calculo? Porque la necesito poner acá para terminar el cálculo. Así se empieza el problema. No buscando los datos. ¿Qué hago con los datos? ¿Cómo proceso esto? No, tengo que empezar a razonar desde la pregunta. Si no, no sé qué plantear. Yo no sé qué plantear. Tengo que empezar a procesar mi razonamiento a través de la pregunta. Bueno, ahora tengo que calcular la probabilidad de que un alumno tomado al azar rinda en la segunda fecha de diciembre. Ahí sí tengo que empezar a usar los datos del problema. Bueno, a ver, ¿qué datos tengo? El 20% deja la materia para rendir en febrero. El 80% rinde en diciembre. Y dentro de ese 80%, el 70% rinde en la primera fecha de diciembre y el 30% rinde en la segunda fecha de diciembre. Bien. Bien. Perfecto. El tema es calcular la probabilidad de que un alumno tomado al azar rinda en la segunda fecha de diciembre. Bien. ¿Cómo proceso es? Bueno, vamos a pensar que rinda en la segunda fecha de diciembre. La probabilidad que rinda en la segunda fecha de diciembre. Bien. Acá vemos que hay un 30% que rinde en la segunda fecha de diciembre, pero es un 30% de quién? De este 80%. O sea, el 30% de este 80% rinden en diciembre. ¿Me explico? Sí, ¿Qué es eso? Si uno lo piensa así, sin fórmula, ahora podríamos expresar una fórmula, qué sé yo, tiene que ver con la probabilidad conjunta, bueno, no importa, no hace falta ser tan esquemático, tan formal. El 30% rinden en la segunda fecha de diciembre, pero ¿el 30% de qué? El 30% de este 80%. Entonces, el 30% del 80 es el 30 por el 80. O sea, el 30% del 80%. El 30% del 80%. El 30% del 80% es el 30 sobre 100 por 80 sobre 100. Ese producto me va a dar el porcentaje de alumnos que rinden en la segunda fecha de diciembre. ¿Me explico? sí, No. Sin saber nada, un tipo cualquiera de la calle te lo dice. Y no, flaco, ahí está. El 30% del 80, el 30% del 80 es eso, 30 sobre 100 por 80 sobre 100, punto. Listo, ya está. Bueno, en realidad, ese P sería lo que yo estoy diciendo, ¿no? Va a ser ese 30%, que es el 30 sobre 100, por el 80% este, 80 sobre 100. Claro, bueno, acá me queda esa cifra. Bueno, uno hace la cuenta, qué sé yo, ahora sacamos un valor, lógicamente, bueno, va a quedar 3 por 8, 24, 24 sobre 100. O sea, esto va a dar un 0,24 de probabilidad. Esa probabilidad es la probabilidad de encontrar un alumno que rinda en la segunda fecha de diciembre. Ahora, ¿cómo se interpreta formalmente esto? Como una probabilidad conjunta. Esto se puede procesar así, es la probabilidad de que rinda sabiendo, usted sabe que lo hace en diciembre, por la probabilidad que rinda en diciembre. Ese producto, ya sabemos nosotros por definición que es una probabilidad conjunta. O sea, esto es la probabilidad conjunta, la probabilidad de que
rinda el examen, ¿no? En diciembre. Acá esto sería como una I, en diciembre. La intersección, ¿no? La conjunción. Significa que se cumplen las dos cosas al mismo tiempo, que rinda y en diciembre. Ese producto es ese 0,24. Lo voy a poner del otro lado si se ve mejor. Ese producto es el 0,24. Es la probabilidad de que rinda el examen, algo bien, pero lo va a rendir, y a su vez, que es esta I, que es la intersección, en diciembre. ¿Me explico? Sí, igual no entiendo por qué no sería ya directamente la probabilidad el 70%. No, porque acá el 70% rinde la primera fecha de A diciembre. ver, espera un segundo. El enunciado Eh, sí, Está mal, o sea, acá dice el 70% elige la segunda fecha de diciembre y el 30% la primera, es al revés. al Acá revés. dice el enunciado, sí, sí. A ver, lo puse bien. Sí, sí, yo pensaba lo mismo. A ver dónde está. Ay, ¿es este problema? Ah, este. Ah, la segunda y el 30 la... Ah, al revés entonces. Bueno, perdón, al revés. Pasa que es difícil leer y copiar. Bueno, está bien. ¿Y la probabilidad en ese caso no sería 70? Sí, acá la segunda y acá la primera. Bueno, entonces al revés. Esto va a ser 70. El 70% es 80, o sea, el 70% rinde en la segunda fecha de diciembre, pero el 70% de qué? De este 80%, o sea, va a ser el 70% del 80% va a ser el 70 sobre 100 por 80 sobre 100. Bueno, 8 por 7 es 56. Ahí está, 0,56. Ahora cambio. Lo anoté mal, perdón, no importa. Igual la idea es la misma. Queda el 0,56. ¿Se entiende ahora? Eh, sí, o sea, yo pensé que la probabilidad era 0,70. No, porque el 70% rinde en la segunda fecha. Pero el 70% de qué? De los estudiantes sería. No, del 80 que rinde en diciembre. Porque vos decís el 70% de los que rinden en diciembre. Pero es el 70% de este 80 si uno lee bien. Claro, si lo presentamos de nuevo el enunciado. Ah, está acá. O sea, yo voy a entender que es la suma de los tres es uno. O sea, 20 más 70 más 10. No, pero no, no es así. O sea, acá dice que haciendo el reglamento del segundo cuatrimestre, o sea, agarro puntero láser, al cerrar el segundo cuatrimestre en los cursos de la universidad se recluta un 20% de los alumnos dejan la materia para rendir en febrero. O sea, el 80% va a rendir en diciembre. Bueno, que, digamos, el 20% de los alumnos deja la materia para rendir en febrero. El 80% obviamente rinde en diciembre. Que el 70% elige la segunda fecha de diciembre y el resto, que es el 30%, la primera fecha de diciembre. O sea, el 70% ¿de cuál? El 70% de ese 80% que va a rendir en diciembre. Claro. Entonces, Eso, claro, está como esos dos. Tendría que, en ese caso, preguntarle la profesora ahí en ese caso, capaz. lo que pasa que, bueno, el Porque problema... si te fijas, este final que mandaron lo envió la profesora y si te fijas abajo están las probabilidades que pone Sí, 0,20, 0,70 y 0,10. sí. Por eso, o sea, entiendo lo que decís vos, pero también está como esto como yo pensaba que también era así.
No, que tiene que ser así. Y que si no, no tiene mucho sentido el problema. Eh, es decir, el 70% elige la segunda fecha de diciembre, pero el 70% de qué, del 80% que va a diciembre. O sea, el 70% del 80% es el 56%. ¿No sería el 70% de los alumnos? No, es decir, yo no digo el 70% del total de alumnos que hay, ahí está la diferencia. Ahí es Claro. el 70 del 80, ¿no? Si hubiese dicho a secas el 70% rinde en diciembre, bueno, rinde la segunda fecha de diciembre, bueno, pero no dice el 70% de un total, dice el 70% de ese 80%. Vos fíjate ese qué, esta palabra qué, esta preposición que dice, se registró el 20% de los alumnos dejan la materia para rendir en febrero. Bueno, también podría haber dicho acá, el 80% de los alumnos dejan la materia para rendir en febrero. Perdón, en diciembre. El 80% de los alumnos dejan la materia para rendir en diciembre. ¿Qué? El 70% elige la segunda fecha de diciembre. También le podría haber aparecido así. Entonces es el 70% de ese 80. No hay otra. Es el 70% del 80% que rinde en diciembre. Eh, y después está el 30% de ese 80 que también, pero rinde la primera fecha de diciembre. Y, claro, entonces si vos haces el 70% de 80 más el 30% de 80 te da 80%. Y lo ves por ese lado, haces el 70% de 80 más el 30% de 80, obvio que te va a dar el 80%, que es el total de alumnos que rinden en diciembre. ¿Me explico? Sí, O sea, sería eso. Si no, si no, acá tendría que cambiar el enunciado, tendría que decir a secas, así empieza, ¿no? Haciendo un relevamiento al cerrar el segundo cuatrimestre de los cursos de la universidad, se registró el 70% elige la segunda fecha de diciembre y el resto la primera fecha de diciembre. Tendría que haber dicho eso. Eh, eh, pero no dice a secas eso. Primero dice que hay un 20% de alumnos que dejan la materia para rendir en febrero, el 80% lo deja para diciembre. ¿Qué? ¿Qué es importante? Que el 70% elige la segunda fecha de diciembre y el resto la primera fecha de diciembre. O sea, el 30%. O sea, el 70% de ese 80 elige la segunda fecha de diciembre. El 30% de ese 80 elige la primera fecha de diciembre. Y así se entiende. Si no, ¿qué sentido tiene? Si no, tendría que cambiar el enunciado y poner a secas directamente el 70% elige la segunda fecha de diciembre y el resto, que es el 30%, la primera fecha de diciembre. Es lógico. Es más, me queda la probabilidad total de Valle, si quiero. Porque esto lo saqué así. El 56%, el 70% del 80%. Y después si yo saco el 30% del 80%, que también lo puedo hacer, lo vamos a hacer acá, el 30% del 80%. Bueno, simplifico. Me queda 3 por 8, 24. 24 sobre 100, o sea, me queda 0,24, el 24%. Bueno, esta es la probabilidad de que rinda, sabiendo que lo hace en diciembre, que lo hace en la primera, claro, lo hace en la segunda, acá tendría que poner rinda en segunda fecha de diciembre. En segunda de diciembre, acá también en segunda de diciembre.
Y acá que rinda en primer fecha de diciembre. Por esta probabilidad que la probabilidad que rinda en primer fecha de diciembre. Bueno, muy bien. Esto no es otra cosa que la probabilidad conjunta de que rinda. Esto como una I, ¿no? En primer fecha de diciembre. Y acá hay que poner en segunda fecha de diciembre. Bueno, listo. Es eso. Tengo esto y esto. Si yo sumo esto más esto, 0,56 más 0,24 me da 0,80. Lógico, me da el 80% de los que rinden en diciembre. ¿Me explico? Sí, Y vos sumás 0,25 más 0,24 me da el 0,80. El 80% que rinden en diciembre. Es más, me queda la primera ley de Bayes. ¿Por qué? Porque sumo esta probabilidad más esta probabilidad, me queda la probabilidad de los que rinden en diciembre. O sea, si yo sumo esta probabilidad de producto, ¿no? Más este otro producto, me queda la probabilidad de los que rinden en diciembre. Uno puede ser rinda en diciembre, puedo poner acá. En diciembre. Bueno, me faltó poner eso. Rinda en diciembre. Rinda en diciembre. Bueno, si yo sumo esto más esto, me queda la probabilidad total de que rinda en diciembre. Lógico. Esto más esto es la probabilidad de que rinda en diciembre, la primera ley de Bayes. Y que eso condice con el 80%, obviamente. La probabilidad de que rinda en diciembre acá es el 80%. ¿Se ve eso? sí, se ve. Es la primera ley de Bayes. Asumo esto más esto, me queda la probabilidad de que rinda en diciembre. Y es exactamente el 80% que me dice acá. Es la primera ley de Bayes. Esto más esto. Me queda la primera ley de Bayes. Ya me queda así. Que rinda en diciembre. Sabiendo que rinde en segunda de diciembre. Por la probabilidad que rinda en segunda de diciembre. Más la probabilidad de que rinda en diciembre también, sabiendo que le rinde en primera de diciembre, por la probabilidad de que rinda en primera de diciembre. Bueno, la suma esta es igual a la probabilidad de que rinda en diciembre, la primera ley de Bayes. O sea que con esto yo compruebo de que mi cálculo está perfectamente bien hecho. O sea, a mí lo que me interesa solamente aquellos que rindan en diciembre en segunda fecha. La probabilidad de que rindan en diciembre en segunda fecha es el 70% de estos 80, dicho en la jerga mundana, que no es otra cosa que el producto de esta probabilidad condicional por esta probabilidad total que rindan en diciembre. Entonces, este producto es la probabilidad de que rinda en diciembre y en segunda fecha. Bueno, esto es más o menos digerir el problema. Ya está, yo saqué este P que necesitaba, que va a ir acá, es 0,56, hago la cuenta y ya está.
O sea, este 0,56, que es el P de éxito de encontrar un alumno que rinda en segunda fecha de diciembre, va acá. Hago el combinatorio 6,2 por 0,56 al cuadrado por 1 menos 0,56 elevado a la cuarta, o se cálculo y calculé la probabilidad de que haya 2 alumnos de esos 6 que rindan en la segunda fecha de diciembre. ¿Me explico? Sí, Ese es el procesamiento del problema. Esto fue una verificación de que da la primera ley de Valle, no hace falta, es simplemente parte de la discusión de que tuvimos del problema. Pero lo que importa es este resultado, el 70% de este 80 es el 56%, que es la probabilidad de éxito de encontrar un alumno que rinda en la segunda fecha de diciembre, que va a ser la probabilidad de éxito de esta binomial que debo calcular y ensuciarme un poquito los dedos para terminar el cálculo y calcular la parte A. La probabilidad de que al elegir 6 alumnos, 2 rindan en la segunda fecha de diciembre, es este cálculo. Y ya faltan 3 minutos para terminar. Y el otro punto. A ver. Bueno, el otro punto dice, lo pueden hacer ustedes, me parece. Se toma una muestra de 10 alumnos elegidos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de más que cuál es la probabilidad de más de uno rinda en la segunda fecha? Si se sabe que a lo sumo 4 rinden en esa fecha. Es una probabilidad condicional. Porque eso, si se sabe o sabiendo, es una probabilidad condicional. Va a ser la probabilidad condicional que dice, la probabilidad que rinda más de uno en la segunda fecha, sabiendo o se sabe que a lo sumo, o sea, como máximo, 4 rinden en esa fecha. Es una probabilidad condicional. Y fácil de calcular, claro. Por definición de probabilidad condicional, o sea, usando probabilidad conjunta, uno podría procesar ese problema. El punto B tiene que ver con binomial negativo Pascal y eso no lo vimos, así que no lo vamos a hacer. Así que bueno, dejo picando la pelota con respecto a este punto. El punto B sale por probabilidad condicional. Se toman una muestra de 10 alumnos, n vale 10, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que más de uno rinda en la segunda fecha? O sea, K mayor o igual que 1, sabiendo, se sabe, es una probabilidad condicional, que a lo sumo 4 rindan en esa fecha. O sea, como máximo 4 rindan en esa fecha. O sea, que K sea menor eh, igual que 4. Entonces es una probabilidad condicional. Entonces hay que utilizar probabilidad conjunta, la definición de probabilidad conjunta, y ahí tiene que salir. Obviamente después tengo que usar distribución binomial, ¿no? Donde n vale 10. Y la probabilidad de éxito, ya sabemos, la probabilidad de éxito es la probabilidad de que tome un alumno al azar que rinda en la segunda fecha, en todo caso en la segunda fecha de diciembre. ¿Me explico lo que digo? sí. Igual Falta- creo que te va a quedar sería la probabilidad de que Queda menos de un X. minuto, procesalo, Ok, dale, mandalo, ya lo dije cómo hacerlo, cualquier cosa lo vamos discutiendo y si no lo voy a hacer la clase que viene también. dale, Se va a cortar el video. Nos vemos la próxima. dale.